Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la quinta semana del tiempo ordinario. Jueves de la quinta semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de Génesis, capítulo 2, versículos 18 al 25. Génesis 2, capítulo 2, versículos 18 al 25. En aquel día dijo el Señor Dios: No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán, para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán le puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó: Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola cosa. Entonces los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza por ello. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 127 y el responsorio es: Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso, le irá bien. Su mujer, como vid fecunda, en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo, alrededor de su mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 7, versículos 24 al 30. En aquel tiempo Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida. Fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, y él respondió: Deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó: Sí, señor, pero también es cierto que los perritos, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: Anda, vete,
por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama, y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo el libro de Génesis y en la primera lectura de hoy tenemos la segunda parte de la segunda historia de la creación, que tiene muchas diferencias de la primera. Para empezar, como comentamos ayer, en esta segunda historia de la creación o narración de la creación, el hombre es creado primero antes que las plantas y los animales. Y son creados para servir al hombre, porque el orden de la creación pues manifiesta la supremacía de todo cuanto es creado. Y si el hombre, porque fue creado antes que las plantas y los animales, pues es visto en esta segunda historia de la creación como el ser supremo sobre todas las cosas. Y la mujer viene hasta el último. Y después la forma en que la mujer es creada también es totalmente diferente. Esto lo veremos cuando lleguemos a esa parte. Dice la primera lectura de hoy. En aquel día dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Con este verso, pues se nos deja bien claro que el hombre no fue creado para la soledad, de que fue creado para vivir en comunidad, que en cierta manera también refleja la misma realidad de Dios que se ha manifestado en la Santísima Trinidad y que por tal pues existe en comunidad, ¿no? Y que el hombre pues necesita también de compañía, necesita también de, como dice la lectura, de ayuda. Y en la segunda parte de esta historia de la creación, pues Dios va creando, particularmente los animales, para que puedan ayudar y para que puedan acompañar al hombre. Pero entre ellos no se encuentra alguien similar o alguien que complemente la realidad del hombre. Dice, voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así que la intención de Dios es crear alguien que le ayudara, alguien que fuera parte de compañía de Adán. Dios crea a los animales y a las aves de la misma manera que creó al hombre, desde el polvo. Crea los animales desde el polvo y también les da la vida como se la dio al hombre. Y después el hecho de que Dios se los presenta a Adán para que les ponga nombre, pues también refleja la supremacía del hombre sobre todo lo creado. Aquel que nombra es aquel que está por encima, es aquel que es superior, ¿no? Esto es lo que significa cuando Dios le da al hombre que le ponga nombres a todo cuanto Dios ha creado. Y después continúa la lectura diciendo, así pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Así que entre todos los seres, entre todos los animales y bestias creados por Dios para que fueran ayuda para el hombre no encuentra compañerismo, no encuentra a alguien similar a él o alguien que pueda formar compañía con él. Y es después de esto que Dios decide crear a la mujer. Dice, entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Es impresionante que Dios no crea a la mujer de la misma manera que Dios creó al hombre.
y al resto del mundo animal. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué no creó a la mujer de la misma manera que creó al hombre, ¿no? Pues uno puede sacar diferentes conclusiones, ¿no? Del hecho de que lo sacó del costado costado del frente de Adán, pues también tiene su significado de que es hueso de sus huesos, carne de su carne, como Adán lo manifestará cuando Dios le presenta a la mujer. Y también de que hay cierta igualdad, que está hecho de su propia carne, ¿no? Pero también no podemos negar que hay una cierta inferioridad en la creación de la mujer al hecho que es sacada del hombre y no creada igual al hombre, ¿no? No podemos negar también esto, lo cual ha tenido grandes implicaciones en la historia, en cómo la mujer históricamente pues, ha sido vista en relación al hombre como inferior, como sierva del hombre, y lo cual históricamente pues, ha tenido terribles y tremendas consecuencias. Después continúa. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó. Así que la reacción de Adán cuando Dios le presenta a la mujer, pues es muy bella. Podemos decir que es una expresión cuando un hombre se enamora de una mujer y ve en la mujer, en su opuesto, en cierta manera su complemento, aquella que lo hace más pleno, aquella que le cierra ese vacío, le llena ese vacío que el hombre lleva por dentro, ¿no? Así que la reacción y la expresión con la cual el autor de este libro de Génesis describe la reacción de Adán es muy impresionante y de cierta manera muy romántica. Dice, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Así que en cierta manera también Adán se refleja en sí mismo, pero no en similitud, sino en complementación. Que la mujer lo complementa, la mujer lo hace más pleno. Y es en esta complementalidad que después la idea del matrimonio, que viene más adelante, pues se manifiesta en cómo la unión del hombre y la mujer, pues es una unión que los lleva a una vida de entrega, a una vida mutua, a una vida en la cual busquen ser el uno para el otro. Y dice después Adán, esta será llamada mujer porque ha sido formada del hombre. Después cierra la lectura de la primera lectura con los siguientes versos. Por eso el hombre abandonará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. De aquí nace la idea del matrimonio. Estas son palabras que Jesús mismo cita cuando le preguntan sobre el divorcio y que la intención de Dios desde el principio era de que el hombre y la mujer se unieran y fueran una sola carne, de que fueran el uno para el otro, de que ya no vivan para sí mismos, sino para el otro. En la primera carta de San Pablo a los Corintios hay una frase muy interesante que dice Pablo de que no somos dueños de nosotros mismos. No somos dueños de nosotros mismos porque hemos sido comprados a gran precio por Cristo en el sacrificio de sí mismo, ¿no? Y pues también eso refleja de que en la misma creación, porque fuimos creados por Dios, no existimos para nosotros mismos, de que estamos íntimamente unidos con aquel que en amor nos ha creado, en amor nos sostiene y en amor nos llama. Pues igualmente en el matrimonio decimos eso, ¿no? De que cuando el hombre y la mujer se unen, ya no son dueños de sí mismos, ¿no?
El cuerpo del hombre le pertenece a la mujer y el cuerpo de la mujer le pertenece al hombre. Y que hay en esta mutualidad, pues también hay una responsabilidad de que mi vida está íntimamente ligada a la otra. Y aquí, pues Jesús, cuando le hacen la pregunta sobre el divorcio, pues estas son las palabras que cita, en la cual se refleja la intención de Dios para el matrimonio, para la unión del hombre y la mujer, de que tienen que cortar el cordón umbilical de sus familias para formar un núcleo separado y aparte de las familias de origen tanto del hombre como la mujer, ¿no? Y esto es algo muy importante que menciona aquí el libro de Génesis cuando dice, por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, ¿no? Porque cuando el hombre o la mujer no cortan el cordón umbilical de sus familias de origen, ¿no? Al formar esta nueva familia, este nuevo núcleo, pues entonces no hay un compromiso a esta nueva unidad, a esta nueva familia, a este nuevo hogar, ¿no? Porque vienen arrastrando el cordón umbilical de sus familias de origen. Y con esto no queremos decir de que tenemos que rechazar nuestras familias de orígenes. No, no las rechazamos, pero sí de que tendremos que hacer un corte tanto físico como emocional para que la nueva unidad, la nueva familia, el nuevo hogar se pueda formar independientes de las familias de origen de donde proceden tanto el hombre como la mujer, porque si no se lleva a cabo este corte del cordón umbilical, pues tanto el hombre como la mujer pueden permanecer emocionalmente conectados o físicamente conectados con sus familias de orígenes y nunca se lleva a cabo ese despego que es necesario para formar la nueva familia dentro del matrimonio. Cierra después la primera lectura con el último verso que dice, por entonces los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza por ello. Es un verso muy interesante al cual refleja la inocencia del hombre y la mujer antes de que pecaran, antes de que desobedecieran a Dios. También refleja el sentido de que la desnudez no es ningún pecado. Hoy en día, pues a veces vemos morbosamente cómo mucha gente se avergüenza del cuerpo desnudo, como si fuera una ofensa, cuando es lo más natural del mundo, cuando también el cuerpo desnudo, tanto el masculino como el femenino, ha sido y continúa siendo pues fuente de inspiración tanto en el arte en piedra, en pintura, en plastilina, ¿no? Y no es esa idea pecaminosa como a veces le queremos imponer. Es de lo más natural, pero que también que se tiene que respetar y tampoco abusar, ¿no? Lo que hoy en día pues vemos tremendamente con el abuso y de todo lo relacionado con lo sexual y también pues la realidad sexual transformada en adicción, por ejemplo, en la pornografía. Hoy en día es impresionante cómo tanto hombres y mujeres, niños y niñas están cayendo en esta terrible adicción de la pornografía, donde buscan cada vez más expresiones sexuales extremas, animalistas, que distorsionan totalmente la belleza de la sexualidad con la cual Dios nos ha dotado y que convertimos la sexualidad que Dios nos ha dado pues en pasión, en servicio y abuso, y la rebajamos simplemente a reducirnos mutuamente como objetos de placeres para otros y no con la dignidad que tenemos como hombres y mujeres, ¿no?
Esta es una de las tristes realidades que hoy en día tenemos, que a causa de la facilidad con la cual se puede tener acceso a la pornografía, ¿no? De que estamos totalmente distorsionando y destruyendo la belleza de nuestra sexualidad con la cual Dios nos ha dotado, tiene el gran potencial no solamente de intimidad, de crecimiento, de mutualidad, y de ayudarnos a alcanzar expresiones profundas, tanto en el compañerismo del matrimonio, como expresiones de amor que solamente pueden ser compartidas en la intimidad de la entrega de un hombre a una mujer dentro del compañerismo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es una escena muy interesante. Jesús se marcha de Genezaret, que es una pequeña región que está en la costa del oeste del mar de Galilea, donde ahí lo encontramos que desembarcó y se topó con una multitud de gente que lo buscaba. De ahí Jesús se marcha hacia el oeste, hacia la región de Tiro y Sidón, que están en la costa del Mediterráneo. Y el contexto de este evangelio de hoy nos da la impresión de que Jesús busca alejarse del territorio tradicionalmente judío y se introduce a una área, a una región que tradicionalmente no es judío. No es un área judía y que por lo tanto va ahí para alejarse de la actividad de Galilea, para alejarse también de las multitudes y quizás busca reposo, busca descanso o quizás para estar a solas con sus discípulos, ¿no? Y este es el contexto, el por qué Jesús va hacia esta área del noroeste junto a la costa del Mediterráneo. Dice, en aquel tiempo Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí. Así que Jesús como que entra en secreto y busca que nadie lo identifique. Pero, continúa el Evangelio, no pudo pasar inadvertido. Y aquí se nos deja una idea de que la popularidad de Jesús crece día tras día, de que aún en este territorio que no es tradicionalmente judío, ya ha llegado la noticia acerca de Jesús el Nazareno, de cómo el poder de Dios habita en este hombre, ¿no? Y que en su proclamación, en su hablar, en el poder que manifiesta por medio de los milagros, sanaciones y la expulsión de demonios, pues estas noticias han llegado hasta este territorio de Tiro y Sidón junto a la costa del Mediterráneo. Y ahí viene en busca de él una mujer que tiene una necesidad muy grande. Su hija está poseída por un espíritu impuro. Dice, una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Yo creo que ustedes que son papás o mamás, pueden entender claramente la acción de esta mujer. Va a Jesús porque tiene una urgencia, no para ella, para su hija. ¿Y qué no hicieran ustedes por sus hijos? Pues igualmente esta mujer sabe que la solución para la salud de su hija está en este hombre. Jesús el Nazareno va y lo busca y se postra a sus pies, una acción de reverencia que reconoce que en este hombre habita el poder de Dios. Ahora el Evangelio nos da algunos datos acerca de quién es esta mujer, aunque no la nombra. Dice, cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, sí que es siria de origen y de linaje fenicia. Los fenicios eran conocidos por ser gente del mar. Tenían fama de ser buenos marineros y por eso vivían cerca de la costa del Mediterráneo
Y después agrega esto último que es pagana, lo que nos dice que no es judía, ¿no? Y esto es muy importante, de que una mujer no judía viene en busca de Jesús. Jesús, por lo menos en los otros evangelios, nos dice de que su misión está limitada al pueblo de Israel, ¿no? Así que la primacía de la misión de Jesús está en torno al pueblo de Israel, aunque no se cierra también a recibir a no judíos. Y este es uno de esos casos muy lindos. Dice, la mujer le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija. Y ahora viene la respuesta de Jesús, que es dura y firme, pero también refleja el entendimiento de Jesús en torno a su misión, que él fue mandado por Dios para el pueblo de Israel. Aunque a la larga de esa misión, el plan de salvación de Dios no se limitará solamente al pueblo de Israel, sino a todo el mundo. Dice, Jesús le dice a la mujer, deja que coman primero los hijos. Y aquí, con esas palabras, Jesús está simplemente definiendo cuáles son los límites de su misión, de que Dios lo ha mandado primero y fundamentalmente al pueblo de Israel, pero que también después de que el pueblo de Israel recibiera la buena nueva, el evangelio, el reino que Dios estaba inaugurando de él, de que después esto se expandaría, se llevaría más allá de Israel hacia todo el mundo. Pero aquí hay una primacía del pueblo de Israel. Y esto Jesús lo sabe y esto lo deja claro con sus palabras, ¿no? Dice, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselos a los perritos. Aquí, con estas palabras, Jesús revela lo que es. Es un judío pleno. Los judíos se referían a los paganos como perros o cerdos, ¿no? Lo cual era un insulto porque los veían como inferiores, ¿no? Y aquí Jesús utilizar estas palabras pues está manifestando lo que un judío típico, particularmente los hombres, pues cómo hablaban en torno a los no judíos, ¿no? Que se referían con palabras que reflejaban la superioridad a sus ojos del judío en torno a la inferioridad de los paganos. Tradicionalmente estas palabras de Jesús se han interpretado de que Jesús estaba poniendo a prueba a la mujer con estas palabras, ¿no? Con una ofensa. Pero si Jesús estaba poniendo a prueba a la mujer, ¿para qué ofenderla aún utilizando la palabra de perritos, ¿no? Aunque en esta versión utilice el diminutivo de perritos, no deja de ser ofensa, ¿no? Y esto es muy interesante, de que Jesús pues utilice y se dirige de esta forma a la mujer con un insulto. Pero la mujer tiene una urgencia, la mujer tiene una necesidad por su hija. Yo me imagino lo que estuviera pensando esta mujer cuando escucha lo que Jesús le dice, ¿no? De que deja que coman primero los hijos, no está bien quitarles el pan de los hijos para echárselo a los perritos, ¿no? Y la mujer por dentro pudo estar pensando, muy bien, eres judío, yo soy pagana. A mí, dime lo que quieras, insúltame con lo que quieras, pero tú me vas a sanar a mi hija, ¿no? Y esto es lo que yo imagino que pasa por la cabeza de la mujer, ¿no? Porque está ahí no para sí misma, sino por su hija, ¿no? Y ella hubiera pensado, ¿no? A mí dime lo que quieras, insúltame si quieres, pero tú me vas a sanar a mi hija, ¿no? Y esta es una expresión profunda de fe por parte de esta madre por su hija, cuando le contesta, sí, Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Y con esto, esta mujer deja, en cierta manera, a Jesús con la boca abierta. Le gana a Jesús con este juego de insultos, ¿no? En México, en la parte sur, hay una tradición de sones donde
personas se retan en verso e insultos por medio del canto, ¿no? Y se van contestando uno tras otros con palabras y a veces insultos cómicos, a veces, y también de doble sentido, ¿no? Y es un tipo de música pues que se utiliza en forma de sentido de humor y arte. Y a veces, pues, en este estilo de música, a últimas, algunos de los que participan, pues, le gana a otro o pueden quedar empatados, ¿no? Quizás ustedes hayan visto en algunas películas antiguas mexicanas, ¿no? Este estilo de música, ¿no? Y eso es lo que a mí me recuerda lo que está ocurriendo aquí en este intercambio de Jesús con esta mujer pagana. Jesús le hace un insulto, ¿no? Pero la mujer no se queda callada, le contesta y aunque la respuesta de la mujer no es un insulto, sino son palabras en humildad y profunda fe. Y profunda fe que dejan a Jesús anonadado. Lo deja anonadado porque no ha encontrado entre su propia gente fe como la ha encontrado en esta mujer fenicia pagana. Y esto, ¿cómo Jesús se va a poder negar a la petición de esta mujer cuando manifiesta esta profundidad de fe que ni entre su propia gente la ha encontrado, ¿no? Así que Jesús, en cierta manera, esta mujer lo evangeliza. Esta mujer le da a entender de que la gracia de Dios, el Espíritu de Dios, está mucho más allá de los límites tanto físicos, geográficos o de misión que Jesús pensaba, ¿no? Y Jesús en esta mujer pagana, pues, reconoce que el Espíritu de Dios está por encima y más allá de lo que él pensaba. Y lo bello de Jesús es de que acepta la expresión de fe y la humildad y también el mensaje que ella le da a Jesús de que no se cierre a la manifestación del Espíritu de Dios manifestado en la fe de esta mujer. Así que también en esto es muy bello cómo Jesús acepta y recibe la presencia del Espíritu de Dios en esta mujer que prácticamente lo deja anonadado, ¿no? Después cierra el Evangelio diciendo, entonces Jesús le contestó, anda, vete, por eso que me has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y el demonio había salido de ella. Qué evangelio más bello, tanto por la fe de la mujer como la reacción de Jesús, también noble, humilde, que reconoce que esta mujer lo ha dejado anonadado, de cierta manera lo ha dejado callado por su testimonio de fe y la apertura de Jesús a decir, amén, amén, alabado sea el Señor y que se haga según tu petición. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.